Pues bien, llegó el hermoso día que habíamos anunciado. Las cosas lindas tardan en llegar, pero llegan gracias a Dios. Y tenemos el honor de estar en presencia del bendito Mitón, del tan querido y milagroso Padre Pío de Pietrelcina. Estar frente a él, como lo verán aquí en el relicario, es como estar ante el mismo santo capuchino, que en su celo apostólico tanto deseó estar y ayudar a la gente, personal o epistolarmente, ya sus coterráneos, ya los peregrinos que acudían para confesarse o asistir a sus misas, ya por fin a los habitantes en los confines de la tierra. No tememos equivocarnos si llegamos a afirmar que hoy su Mitón está aquí entre nosotros, en nuestra capilla, por el deseo de seguir conquistando y enfervorizando las almas en la subida al monte de la santidad, hacia nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Qué podríamos decir en esta ocasión de un santo tan extraordinario como pocos, que fue tan cercano en el tiempo al nuestro y que ha dado pasto a la pluma de tantísimos autores para escribir sobre su vida, su obra y su espiritualidad? Como la materia es tan abundante, nos contentaremos con dar una reseña de su vida, de modo que todos los que lo conocieron, los que no, puedan tener un perfil de su historia y mediante ella dar unas pinceladas sobre algunos aspectos de su espiritualidad, de sus dones o carismas que el cielo le concedió y de las pruebas que tuvo que sobrellevar, tanto venidas de sus contemporáneos como del barba azul, como él solía llamar a Satanás. De hecho, muy pocas veces, por cierto, que habla del diablo, pero no con este nombre, siempre de una manera despectiva, siempre con un eufemismo. Ni siquiera le quería dar el corte de llamarlo por su nombre en cuanto tal. Comencemos, pues, luego de esta breve introducción en la materia que nos hemos propuesto. El Padre Pío nació un 25 de mayo de 1887 en Italia, propiamente en Pietrelcina, provincia de Benevento, y murió en el convento de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos de San Giovanni Rotondo, en la provincia cercana llamada de Foggia, en el año 1968, un 23 de septiembre, a los 81 años de edad. De hecho, hoy es 29 de septiembre, estamos en lo que sería la octava de su muerte. Sus padres, Horacio Forgione y María Josefa de Nuncio, lo llamaron al pequeño con el nombre de Francisco, y el día después de su nacimiento lo llevaron, dicen los biógrafos, a la fuente bautismal. Nótese, aprovechamos para no dar puntadas sin hilo, al día siguiente y no al mes siguiente, al año siguiente, con motivo de que venían los padrinos de no sé de dónde y juntaron los pesitos para la gran fiesta. Al día siguiente fue nuestro santo bautizado. Estos padres eran pequeños propietarios, tenían a 2 kilómetros del pueblo en un lugar llamado Piana Romana, una granja y unas tierras de los que sacaban lo suficiente para vivir. En el momento de las cosechas contrataban a algún jornalero. Por lo demás, nos dicen, era suficiente Horacio, popularmente llamado Si Horacio, tío Horacio, que cada mañana temprano ensillaba el asno y se iba a la granja. Más tarde
Lo haría también su mujer, si Giuseppa, la tía Josefa, para hacer sus labores en la granja, en el corral y, por cierto, preparar la comida. Por la tarde regresaban juntos al pueblo, a su casa, pequeña pero llena de calor humano. Esta era su vida cotidiana, normal, con los niños que poco a poco le fueron naciendo. Varios fallecieron, varios quedaron con vida. Miguel, el primer niño, que tan pronto como creció, ayudó mucho a su papá en el campo. Francisco, que también ayudaba pastando las 3 o 4 ovejas que tenían. Y luego vinieron Gracia y Pellegrina, entre las que quedaron vivas, puesto que los otros 4 hermanitos fallecieron. La familia Forgione era muy religiosa, y los vecinos recordaban cómo el pequeño Francisco, cuando oía sonar la campana para la función litúrgica, le pedía a la abuela que lo llevase a la iglesia. Continuó asistiendo regularmente al catecismo, que fue seguido por la primera comunión y por la confirmación, e incluso gustaba mucho ser monaguillo. Ya por ese entonces se distinguía entre los otros niños debido a su interés por las cosas religiosas. Cuando estaba en el campo se nos dice que al jugar con otros pastores de su edad, incluyendo a un primo suyo y un vecino, siempre quería hacer procesiones. Algunos estarían haciendo macanas, y a él le gustaba hacer procesiones con monigotes que moldeaba en el barro. Tenía ya unos 10 años cuando un día de verano, mientras se trillaba la era, un fraile capuchino apareció para mendigar. La primera vez que él veía a un fraile capuchino. Para Francisco fue como una revelación. Después de que el monje se había ido, con lo suyo, por supuesto que eran mendicantes y sabían lo que hacían y recogían bastante bien, después que el monje se había ido, le dijo a su papá: «Papá, quiero hacerme fraile». El padre no lo tomó muy en serio y le dijo que debería para eso estudiar. Al tiempo le agregó: «Hazte fraile de Padua», que era el pueblo cercano en donde había un convento de los franciscanos. No, papá», dijo Francisco, «quiero hacerme fraile con barba». De hecho, convento de los capuchinos con barba. Como para entrar en el convento había que tener al menos 15 años, dedicó este tiempo que mediaba al estudio, teniendo que ir a una escuela privada con el esfuerzo que eso significó para su padre, quien, con su hermano mayor, por este y otros motivos, emigraron para América de manera de generar una mayor entrada económica y así solventar sus estudios. Ahí aprende a leer, a escribir y también un poco de latín. Teniendo en firme su decisión de hacerse religioso, una dura batalla lo atormentaba a medida que se acercaba el momento de partir. El dejar el mundo con sus atractivos lo fustigaba día y noche. Esta terrible división intestina acabó cuando tuvo una especie de visión que él mismo la referirá años más tarde, estando ya en el convento, por orden de su confesor. La carta es larga y dice lo siguiente: «Todo lo que narraré en este pobre escrito, obligado por la santa obediencia, me causa tanta repugnancia que solo Dios puede comprenderlo a fondo. Esta alma ha sentido desde la más tierna edad una fuerte vocación por el estado religioso, pero con el aumentar de los años, ay de mí,
esta alma bebía a grandes sorbos la vanidad del mundo. Por una parte, la vocación que se hacía sentir fuertemente en esta alma, y por la otra, el dulce pero falso deleite del mundo ya comenzaban a luchar fuertemente entre sí en el corazón de esta pobre alma, y tal vez, o sin duda, los sentidos habrían ciertamente triunfado sobre el espíritu y asfixiado la buena semilla de la llamada divina. Pero el Señor, que quería esta alma mía para sí, quiso favorecerla con esta visión. Y aquí el santo nos va a relatar lo que fue la visión que no solamente iba a desencadenar ya esa decisión, cuanto iba a hacerle vislumbrar lo que iba a ser su vida. Mientras estaba meditando un día acerca de su vocación y de cómo resolverse a dar un adiós al mundo para dedicarse de esta manera completamente a Dios en un sagrado recinto, fue repentinamente raptada y llevada a mirar con el ojo de la inteligencia objetos distintos de aquellos que se ven con los ojos del cuerpo. Vio a su lado un hombre majestuoso, de rara belleza, resplandeciente como el sol. Este la tomó de la mano y le dijo: «Ven conmigo, porque te conviene combatir como guerrero valiente». La condujo en una espaciosísima campaña, en un campo, donde se encontraba una gran multitud de hombres que estaban divididos en dos grupos. De una parte vio hombres de rostro bellísimo, vestidos con túnicas blancas, cándidas como la nieve. De la otra parte vio el segundo grupo, formado por hombres de horrible aspecto, vestidos de negro, semejantes a sombras oscuras. Entre estos dos enormes grupos había un gran espacio, y aquí fue colocada esta alma por su guía. Esa alma es él. Estaba atenta y admirando estos dos grupos cuando de improviso vio avanzar en medio del espacio que dividía a aquellos seres un hombre de descomunal altura, al punto que tocaba las nubes con la frente. Sus rasgos se asemejaban a los de un etíope, tan horrible era. Esperemos que no haya ninguno aquí que se ofenda. La pobre alma se sintió completamente desconcertada y como si la vida le hubiese cesado. Aquel extraño personaje se acercaba siempre más y más. Su guía, que estaba a su lado, le dijo que debía combatir con este individuo. Recuerden, como la figura de la pelea de David con Goliat. Ante tales palabras, la pobrecita empalideció, tembló a tal punto que estuvo por caer desmayada a causa del terror que experimentaba. El guía la sostuvo por un brazo y cuando la pobrecita se recobró un poco de su pavor, volviéndose al guía le suplicó que le evitase la prueba de exponerla al furor de aquel extraño personaje, pues se veía que su fuerza era tal que no bastaba ni siquiera la unión de las fuerzas de todos los hombres del mundo para abatirlo. Tu resistencia es en vano, con este te conviene luchar. La pobre alma cobró ánimo y se dispuso al combate contra aquel formidable y misterioso personaje. El choque fue tremendo, pero con la ayuda que le proporcionaba el guía, que nunca se separó de ella, al final lo superó, lo abatió y lo venció, obligándolo a huir. Entonces, el guía, fiel a su promesa, extrajo
debajo de su túnica, una corona de rarísima belleza, que sería imposible de describir, y se la puso en la cabeza, pero inmediatamente después se la quitó diciéndole: otra más bella tengo reservada para ti, si tú sabes bien luchar con aquel personaje con el cual ahora has combatido. Él siempre retornará al ataque para recobrar el honor perdido. Combate como un valiente y no dudes de mi auxilio. Ten bien abiertos los ojos, porque aquel personaje misterioso se esforzará por atacarte siempre de sorpresa. Fíjense cómo le remarca ya la visión y cómo él después lo va a referir en los combates contra el diablo, que siempre retornará para recobrar el honor perdido. Ves que Satanás perdía un combate, volvía otra vez más furioso para ganarle. Era el día de la circuncisión de nuestro Señor. O sea que faltaban 5 días para su partida de la casa paterna. Esta alma había ya comulgado y mientras estaba entretenida con su Señor, fue imprevistamente embestida por una luz sobrenatural interior. Por medio de esta luz purísima, instantáneamente comprendió que su entrada en la religión para dedicarse al servicio del monarca celestial significaba un continuo exponerse a la lucha con aquel misterioso ser infernal con el cual había librado una batalla en la visión precedente. Esta visión, generosamente, fortaleció esta alma cuando llegó el momento de dar el último adiós al mundo. Pues bien, el joven Francisco entra entonces en el convento de Morcone, con esta confirmación del cielo, con 2 jóvenes más, es decir, entraron 3, pero los otros 2 regresaron casi inmediatamente. Uno por sabandija, porque no tenía los 15 años de edad, y el otro porque se dio cuenta que el Señor no lo llamaba a tal estado. El hecho fue que a los 15 días de ingresar, vistió el hábito de los franciscanos tomando por nombre el de hermano Pío. Vivió según la regla de San Francisco de manera ejemplar, con la disciplina, es decir, la cadena pequeña de hierro, las confesiones escrupulosas, la comida escasa y el intenso frío. Una vida muy dura que sirvió para templar y formar al novicio que fue observante en todos los detalles y también con los excesos que lo marcaron para siempre. Un año más tarde, cuando hizo su profesión simple, religiosa, antes de dejar Morcone, ya era un fraile completo que emprendía sus estudios para convertirse en sacerdote. Los años que siguieron al noviciado del Padre Pío fueron un movimiento continuo de uno a otro convento para seguir los diferentes cursos que se celebraron donde estaban los tutores que podían cambiar de año en vivienda, pero también en algunos casos por razones de salud. De esta manera se encontró con un poco de todos los conventos de la provincia monástica llamada Sant'Angelo. Sin embargo, sus estadías no eran largas, ya que la salud había empezado a manifestarse precaria, con un malestar general, fiebre, dificultad para retener lo que comía. Tal vez consecuencia de los excesos de esa automortificación que había presentado en el noviciado. Sin embargo, comenzaron a ser necesarias estadías periódicas en su pueblo natal para recuperarse un poco. Y en resumidas cuentas, se nos dice, fue más el tiempo que pasó en Pietrelcina que en el resto de los conventos. Pero aquí seguía estudiando como podía, manteniendo una correspondencia asidua con sus superiores, los padres Benito y Agustín, ambos de San Marco in Lamis, que habían entendido sobre todo este último, el padre Agustín,
que todo lo que le pasaba a este fraile enfermizo no era del todo del orden natural. Por fin llegó el agraciado día de su ordenación sacerdotal. 10 de agosto de 1910, fiesta de San Lorenzo a los 23 años de edad, en la Catedral de Benevento. De este día, años más tarde escribirá: el día de San Lorenzo fue el día en el que tuve mi corazón más encendido en el amor a Jesús. Cuán feliz fui, cuán dichoso fue para mí ese día. Después de su ordenación sacerdotal, el Padre Pío fue a Pietrelcina y apenas un mes después le sucedió ya algo extraordinario. Estaba en el campo, como era su costumbre, rezando y meditando a la sombra de un olmo, cuando sintió un ardor intenso en la palma de sus manos. Fue la primera manifestación de los estigmas. Solo un año después se decidió informar a su superior, añadiendo que esas señales que le habían dado una gran confusión, por lo cual le pidió al Señor que desaparecieran. Y así fue. Desaparecieron, pero siguieron siendo invisibles. Y le trajeron desde entonces un gran sufrimiento, especialmente los días viernes, día de la crucifixión del Señor, y durante la Semana Santa. Su salud seguía desmejorada y así vivió 6 años, desde su ordenación hasta 1916. En 1915 fue llamado a enrolarse a la milicia, pero por su salud endeble fue dado de baja. Se pensaba que estaba enfermo de tuberculosis. Ya comenzaba en los éxtasis y estuvo 40 días viviendo solamente de la Santísima Eucaristía. Es en esta época cuando le escribe al Padre Agustín: sufro y sufro muchísimo, pero gracias al buen Jesús siento todavía un poco de fuerza. ¿De qué cosa no es capaz la criatura ayudada por Jesús? No anhelo absolutamente el ser aligerado de la cruz, porque sufrir con Jesús me es querido. Al contemplar la cruz sobre los hombros de Jesús, me siento siempre más fortalecido y exulto de santo gozo. Experimento, sin embargo, en mi corazón la grave necesidad de gritar siempre más fuerte a Jesús con el doctor de la gracia, San Agustín: da quod iuves, et iuve quod vis. Da lo que ordenas y ordena lo que quieras. Por eso, mi querido Padre, que la idea de mi padecimiento no os ponga ni en vuestra frente ni en vuestros ojos una sombra que pudiese entristecer vuestro corazón. Sí, no lloremos, Padre mío, es menester ocultar finalmente nuestras lágrimas a aquel que las manda, aquel que las ha derramado y las derrama todos los días a causa de la ingratitud del género humano. Él elige ciertas almas y entre estas, no obstante mis deméritos, ha escogido también la mía, para ser ayudado en el gran negocio de la salvación humana. Y cuando más estas almas sufren sin alguna consolación, más se alivian los dolores del buen Jesús. Retengamos esta frase: cuando más estas almas sufren sin alguna consolación, más se alivian los dolores del buen Jesús. Y ahí por qué el deseo de sufrir siempre más y sufrir sin ser consolado, ya que en esto reside toda mi felicidad. Pasados estos años en gran prueba espiritual y en un altísimo grado de unión a Dios, llegó por fin el motivo de trasladarse hacia donde sería, por fin,
su cuna final. La oportunidad de regresar permanentemente a la comunidad de Foggia, dice, fue en marzo del 16, cuando una señora de ese lugar, muy estimada por los frailes capuchinos, por su vida devota, que se había carteado con el Padre Pío para quien la guiara espiritualmente, cayó gravemente enferma. Informados por sus superiores, el Padre Pío viajó a Foggia, al convento de Santa Ana, que a la sazón era el único. Pudo asistirla hasta la muerte, poco tiempo después, y continuó luego en Foggia. Pero ¿qué pasaba? Que allí también, con la llegada del Padre Pío, se producían fenómenos misteriosos, no muy agradables. De la habitación del santo salían estruendos espantosos, y sus hermanos estaban aterrorizados. Nadie va a tirar la piedra primera, yo menos, porque no debe ser algo muy fácil de sobrellevar. Se nos dicen que la aparición del calor del verano en aquella llanura era muy sofocante, y esto generó un alivio para todos. Como perjudicaba a la salud del padre, el superior decidió tomarlo por unos días y llevarlo a las colinas de San Giovanni Rotondo, arriba del promontorio del Gárgano. Por otro lado, yéndose el padre, volvía la calma al convento de Santa Ana. Una idea providencial. Como solemos decir, no hay mal que por bien no venga. Estos pobres monjes quedaron más tranquilos. De ahí en más, el santo capuchino prácticamente no salió hasta su muerte. Su apostolado consistió en dar charlas de manera regular a un grupo de mujeres, la mayoría terciarias franciscanas, en un locutorio del convento enseñándoles a rezar y a meditar. Y eran esas preocupaciones que tenía el Padre Pío. La oración y la meditación. La oración y la meditación. Ya vamos a mencionar después, busca leyendo y alcanza meditando. Siempre era esa inquietud, la vida de oración, la piedad, la piedad. Una de ellas, Lucietta Fiorentina, años antes de la llegada del Padre, en una especie de sueño o de visión, predijo su venida y su misión universal, que sería tan grande como un árbol que extendía su sombra por todas partes. En efecto, como dice y afirma nuestro Señor, si el grano de mostaza no muere, permanece solo, pero si muere, da fruto y fruto en abundancia. Para desplegar esas ramas, capaces de albergar una infinidad de almas que se le cobijarían, era preciso que diese un paso más hacia arriba, que sufriese la crucifixión, ya no de manera invisible, sino clara y cruenta en grado sumo. Nos topamos ahora con una de las correspondencias escritas a su confesor y a su padre provincial, en la que se nos descubre primero la transverberación de su corazón, el 5 de agosto del 18, y la visible estigmatización del 20 de septiembre. Como lo poníamos en nuestro boletín dominical el domingo pasado, vamos a aprovechar a leer algunos pasajes de ellas. Estaba confesando a nuestros muchachos la tarde del 5, cuando de golpe me aterrorizó la vista de un personaje celeste que se me presentó ante los ojos de la inteligencia. Fíjense que habla siempre en la inteligencia, no en la imaginación, ni tampoco una presencia corporal. Tenía en la mano una especie de arnés, semejante a una larguísima lámina de hierro, con una punta bien afilada, y parecía que de esa punta saliera fuego, una saeta. Ver todo esto y observar que dicho personaje arrojaba con toda violencia la saeta
hacia mi alma fue todo uno. Emití con dificultad un quejido, me sentía morir. Le dije al muchacho que se retirara porque me sentía mal y ya no tenía fuerzas para continuar la confesión. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día siguiente, del día 7. Lo que yo sufrí en este luctuoso periodo no sabría expresarlo. Veía que hasta las entrañas quedaban desgarradas y estiradas tras aquel arnés, y que todo era pasado a hierro y a fuego. Desde aquel día estoy herido de muerte. Siento en lo más íntimo del alma una herida que está siempre abierta y que me tiene en ansias de manera continua. La segunda carta en la que relata su crucifixión la refiere de la siguiente manera: ¿qué responder a vuestra pregunta acerca del modo cómo ha acaecido mi crucifixión? Dios mío, qué confusión y qué humillación experimento al tener que manifestar lo que tú has obrado en esta mezquina criatura. Era la mañana del 20 del pasado mes de septiembre. Estando en el coro, después de la celebración de la Santa Misa, cuando me sentí invadido por un reposo, una quietud, semejante a un dulce sueño. Todos los sentidos, internos y externos, y las mismas facultades del alma se encontraron en una quietud indescriptible. Miren la distinción: sentidos internos, memoria, imaginación, ese instinto, y propiamente lo que es el sentido común, pero se refiere a esa memoria y esa imaginación, las facultades del alma, inteligencia y voluntad. Todo en una quietud indescriptible. En todo esto reinaba un total silencio en torno a mí y dentro de mí. Estando así, de pronto se hizo presente una gran paz y abandono a la completa privación de todo, aceptando la propia destrucción. Todo esto fue instantáneo, como un relámpago. Y mientras acaecía todo esto, me vi delante de un misterioso personaje semejante a aquel visto la tarde del 5 de agosto, cuando confesaba, con la sola diferencia de que en este las manos y los pies y el costado manaban sangre. Su vista me aterrorizó. Lo que yo sentía en mí en aquel instante me resulta imposible decirlo, expresarlo. Me sentía morir, y en efecto habría muerto si el Señor no hubiera intervenido para sostener el corazón que yo sentía que se me escapaba del pecho. Se retira la vista del personaje y yo me vi con que mis manos, pies y costado estaban atravesados y manaban sangre. Imagine el desgarro que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días. La herida del corazón mana sangre continuamente, sobre todo del jueves por la tarde hasta el sábado. Padre mío, yo muero del dolor por el desgarramiento y la confusión subsiguiente que sufro en lo íntimo del alma. Temo morir desangrado si el Señor no escucha los gemidos de mi corazón y no retira de mí esta operación. Me concederá esta gracia Jesús, que es tan bueno. Me quitará al menos esta confusión que yo experimento por estos signos exteriores. Alzaré fuerte mi voz a Él y no cesaré de conjurarle, para que por su misericordia retire de mí no el desgarro, tampoco el dolor, porque lo veo imposible y siento que Él me quiere embriagar de dolor, sino estos signos externos que son para mí un motivo de confusión
y una humillación indescriptible e insostenible. Como era de esperar, la noticia de su estigmatización corrió como regadero de pólvora, no solo por San Giovanni Rotondo, sino por el mundo entero. Con el anuncio llegaron también los médicos llamados por sus superiores inmediatos del Padre, como por los de la Santa Sede. Las opiniones de los 3 examinadores no estaban de acuerdo. 2 de ellos no dudaron en afirmar que era inexplicable desde el punto de vista natural. El tercero, sin embargo, muy reconocido y famoso a la sazón, que se lo podría curar con la medicina sin dificultad. El tiempo transcurrió, el tratamiento también, pero sin el resultado alguno de mejoría. De ahí en más comenzará un largo calvario para el fraile capuchino, ya que a sus dolores físicos se le sumará el manoseo de la medicina y la sospecha del santo oficio propiciada por el obispo y el clero de Manfredonia. Hubo tumultos populares. Imagínense la sangre italiana, que no es de las más tranquilas. Cuando la Santa Sede promulgó varias medidas en contra del Padre, primero juzgándolo como no sobrenatural y luego desaconsejando su visita. Luego, en el 31, fue aislado en la clausura del convento, prohibiéndosele confesar, celebrar misa en público, cartearse como le era habitual y los contactos regulares con los fieles. Se había convertido en un prisionero de hecho. Asimismo, hubo momentos de disturbios reales cuando se corrió la voz ¿de qué? De que el Padre Pío estaba a punto de ser trasladado. Y entonces el convento, por esos mansos italianos, fue amenazado con riesgo para los que habían sido nombrados como ejecutores de la orden de transferencia. Verdadero o falso que fuese el rumor, sus píos discípulos no dudaron en generar una vigilancia tanto de día como de noche alrededor del convento para evitar que se llevasen al Padre. Esta clausura duró hasta el 33, recibiendo el permiso de rezar la misa en público y de poder confesar, pero sin poder, por el momento, reanudar sus diálogos epistolares. La rutina del Padre era muy simple, pero muy exigente. Rezar la misa muy temprano, al amanecer, sino antes. Después de la acción de gracias, confesaba a los hombres en la sacristía y luego bajaba a confesar a las mujeres en la iglesia. Por fin iba a la sacristía, se revestía y daba la comunión a los fieles. Al final volvía a la sacristía, seguía siendo apostolado luego de una siesta, confesando y distribuyendo la comunión. Esto hizo que poco a poco fuesen apareciendo pequeñas casas en torno al convento de San Giovanni Rotondo. Algo así, como gracias a Dios, está sucediendo por la zona de nuestro seminario de La Reja. De manera que los forasteros pudiesen tener sus viviendas y los peregrinos una posada para poder al menos una vez en la vida confesarse con el Padre, asistir a una misa, recibir la Santa Comunión del sacerdote estigmatizado, verlo y cruzar unas breves palabras. Para todos era un verdadero Padre espiritual y todos eran considerados y se sentían que para con él eran sus hijos, que siempre estaba él dispuesto a darles un consejo
una palmada de aliento o un reto si era lo debido. El Barba Azul, por su parte, se encargó de incrementar al máximo sus dolores a los no pocos físicos y morales que nuestro santo ya padecía. No solo desde la estigmatización visible, sino desde prácticamente su ordenación sacerdotal, conjuntamente con la aparición de los invisibles. Son varias las cartas que al respecto le escribe a su querido padre y confesor Agustín, fechadas en 1912, tan solo a 2 años de su ordenación. En ellas se nos descubre la dureza, como era flagelado por el maligno y sus secuaces durante las noches. Diríamos, en esas largas horas que le parecían interminables bajo la sombra de los muros de su celda. Leeremos algunas de ellas en sus partes principales para darnos una idea de lo que era todo aquello que sufría. De salud estoy bastante bien, dice, pero la vista no quiere retornar. Barba Azul no se quiere dar por vencido. Ha tomado casi todas las formas. Desde hace varios días hasta hoy me viene a visitar junto con sus satélites, armados de palos y aparatos de hierro, y lo que es peor, con las propias formas. ¿Quién sabe cuántas veces se me ha arrojado de la cama, arrastrándome por el suelo de la celda? Paciencia, Jesús, la Virgen, el angelito de la guardia, San José y el Padre San Francisco están casi siempre conmigo. En enero le refería esto: 8 de enero date esa carta. En junio del mismo año le confiesa: la otra noche la pasé muy mal. Aquel cosaccio, y que era cosaccio, esa cosa de nada, esa basurita, aquel cosaccio, desde las 10 de la noche que me acosté hasta las 5 de la mañana, cuenten las horas, no hizo otra cosa que pegarme continuamente. Muchas fueron las diabólicas sugestiones que me ponía delante de la mente, pensamientos de desesperación, de desconfianza hacia Dios, pero viva Jesús, porque me defendí con Él repitiéndole a Jesús: vulnera tua, merita mea. Tus heridas son mi fuerza. Llegué a creer que aquella fuese la última noche de mi existencia, o que, aún no muriendo, habría perdido la razón. Pero gracias al bendito Jesús, nada de esto se verificó. A las 5 de la mañana, cuando aquel cosaccio se marchaba, el frío se apoderó de todo mi ser, haciéndome temblar de pies a cabeza, como una caña expuesta a un impetuosísimo viento. Duró un par de horas. Eché sangre por la boca. Después vino el niño Jesús. Y antes de leerles la tercera y última correspondencia de las variadas que podríamos referir, observemos cómo a medida que pasaban estos encuentros con el diablo, el Padre Pío iba tomando cada vez mayor coraje, hasta que por fin llegó a perderle el temor, aunque no así el dolor físico que le seguía provocando. Esta data del 5 de noviembre y dice: ¿no os dije que Jesús quiere que yo sufra sin consuelo alguno? ¿Acaso no me ha pedido y elegido como una de sus víctimas? El dulcísimo Jesús me ha hecho comprender, por desgracia, todo el significado de ser víctima. Es necesario, querido Padre, llegar al consumatum est, todo está consumado, y al in manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. No os digo en qué modo me golpean aquellos desgraciados. Ciertas veces me siento a punto de morir. El sábado me pareció que verdaderamente querían terminar conmigo. Ya no sabía a qué santo encomendarme. Me dirigí a mi propio ángel y después de haberse hecho esperar largo tiempo, he aquí que lo vi volar a mi alrededor, cantando con su angélica voz himnos a la divina majestad. Imagínense si nosotros, transitando por algo de esto, se nos presentase el ángel. Pues no, estaba tan enfurecido el padre y ya estaba tan acostumbrado a este traqueteo que se despachó con el ángel de la guarda. Y sigue la carta. Tuvo lugar una de aquellas habituales escenas, habituales, acostumbradas. ¿Cuál? Lo reprendí con aspereza por haberse hecho esperar tanto tiempo, mientras yo no había faltado a mi deber de llamarlo en mi socorro, para castigarlo al ángel de la guarda. Caramba. Para castigarlo no quería mirarlo en la cara, quería alejarme, quería huir de su compañía. Pero el pobrecito me alcanzó casi llorando, me tomó, hasta que alzando la mirada le clavé los ojos. Y entonces me di cuenta de que estaba él muy afligido. Me dijo: estoy siempre a tu lado, mi querido joven, me muevo constantemente a tu alrededor con el afecto que suscitó tu gratitud hacia el amado de tu corazón, Jesús. Este afecto mío por ti no se apagará ni siquiera con tu vida. A modo de breve anécdota, cuando anoche acababa de terminar de colocar este párrafo, ya era tarde, y entre el sueño y terminar la conferencia a tiempo, era una pulseada, dije, bueno, voy a terminar la charla, justo la parte esta que es bastante entretenida y despabilante. No bien coloqué estos textos, en la computadora hubo como una explosión, empezaron a aparecer ventanas de una falta de compatibilidad en los textos. Empecé a dar la conferencia que de páginas se me duplicaban las páginas, miraba signos, todo estaba descoordinado, dije, caramba, ¿y ahora qué hacemos? Así que el diablo le molesta que hablemos de él. Pues bien, puse una estampa del Padre Pío arriba de la computadora, la apagué y dije, si no me arreglas esto, mañana no sé qué voy a decir de vos. Pasó la noche y esta mañana, antes de prender la computadora, dije, ¿y si me falla, qué hago? Agarré una estampita, hice una pequeña bendición sobre la computadora, prendí la computadora y ya no sabía si meterme o no. Apareció otra vez toda la conferencia, salvo esto. Este pedacito del diablo, ni vivo ni muerto, así que dije, caramba, vamos a volver a colocarlo y con más fuerza. Al diablo no le gusta que se hable de él, porque el mejor negocio para él es pasar desapercibido e inexistente. Nada más, por supuesto. Si se me llegase a presentar, ya estaba hoy internado con un taquicardia en una unidad coronaria. En fin. Podríamos decir que aquí se nos descubre claramente el fondo de su alma, hasta dónde llegaba la fortaleza de su espíritu, el temple admirable de su carácter, que le dio ese tesón para no claudicar ni en las pruebas espirituales, ni menos aún en las temporales. Si nos detenemos ahora a considerar ya no los estigmas, sino los dones o carismas que recibió de lo alto
no para el beneficio personal, sino para el del pueblo cristiano, eso que la teología llama las gracias gratis data, gratuitamente dadas. Podríamos mencionar que 3 fueron las que brillaron de una manera particular en su vida, a saber, el conocimiento de las conciencias, las bilocaciones y los milagros. Y en relación con esta última se conecta el llamado don o carisma de las fragancias o perfumes. La primera, es decir, la del conocimiento o la introspección de las almas, consiste en el habitual alumbramiento que Dios hacía en su inteligencia, sobre todo, pero no únicamente, en el tribunal de la confesión, de la penitencia, en donde los penitentes eran ayudados a recordar pecados nunca confesados. Si la omisión había sido involuntaria en materia de pecados veniales, entonces su actitud era como la de una seda. Pero no era así, ni mucho menos, si la omisión había sido fraudulenta y encima en cosas graves. Entonces su modalidad cambiaba radicalmente. Su enojo era manifiesto y en más de una ocasión el penitente era echado del confesionario de muy mala manera, no sin una gran vergüenza por la humillación que sufría ante los demás penitentes. Las bilocaciones eran la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Bilocus. En uno con el cuerpo físico, en el otro con un cuerpo espiritual, aunque sin poder distinguir cuál es cuál. Así pues, en una ocasión, él confesó, estando con estas terciarias que le mencionara, a quienes en Folla les daba estas charlas de oración, estando con estas terciarias quedaron sorprendidas al verlo como en un éxtasis duro, que no refería cosa, habiendo estado él con su hermano mayor Miguel aquí en América, bilocado, o cuando el mismo Don Bosco afirmó haberlo visto en la canonización de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, en la plaza de San Pedro, sin que haya salido él del convento. Ejemplos hay a granel de esta doble presencia que el Señor le concedía. ¿Para qué? Para que siguiese con su labor paternal más allá de las distancias en juego. Para más de alguno de nosotros nos brillarían los ojitos de pensar que podríamos recorrer el mundo sin gastar un solo céntimo y sin el más mínimo control de la FIP. Pero mis queridos, si no están dispuestos a compartir esas visitas nocturnas largas y cotidianas con el innombrable de capa caída, pues sigan haciendo sus ahorritos, que si no viajan en esta vida, en la próxima lo vamos a tomar a él como guía y que haga el tour. Si nos referimos a los milagros, creo que todos, quien más, quien menos, tendríamos alguno para contar. Emblemático fue aquel de la curación de esa pequeña niña que nació sin pupilas, es decir, el ojo con un iris de tal extensión que no le dio cabida al orificio de la pupila para que penetrase la luz en el interior del globo ocular. La pobre madre se dirigió al santo y éste le alcanzó la curación doblemente milagrosa, ya que obtuvo la visión, aunque no por eso la niña recibió la pupila que nunca poseyó. Conectado a esto, decíamos, podríamos engarzar el don tan misterioso de las fragancias o los perfumes, como también se ha llamado, que emanaban de sus mitones benditos. Esto era, y sigue siéndolo, un signo ya de su presencia, ya de la concesión o intercesión de una gracia solicitada, a semejanza de lo que sucede con las famosas rosas o sus pétalos
en torno a la pequeña Santa de Lisieux, cuya fiesta y pétalos bendeciremos Dios mediante la Virgen este próximo miércoles, que es el día de su fiesta litúrgica. Nos dicen los autores que estas fragancias podrían ser de 3 tipos: las producidas por las flores violetas, las semejantes al tabaco, y por fin las del ácido fénico. Este último el padre lo había utilizado durante un tiempo después de la estigmatización como desinfectante. En cuanto al tabaco, él solía olerlo para despejar la nariz cuando se le tapaba. Es así que si alguno de los fieles, después de un signo extraordinario, le preguntaba: «Padre, ¿eras vos?», solía responder, como para marcar su incredulidad: «¿Y quién querías que fuese?». Su preocupación por los enfermos con sus dolencias no fue un tema secundario, sino una constante que le nació desde el albor de su sacerdocio. Fue tanto lo que tuvo que sufrir que su compasión anduvo de la mano. Esto le llevó a pergeñar la idea de levantar un hospital que pudo lograr con la ayuda de una comisión que formó con un grupo de allegados, la que comenzó a recibir donaciones de todas partes del mundo e incluso de países como fue el caso de Estados Unidos. Alguna piedad se le va a tener en el día del juicio final a ese país. De modo que se levantó el gigantesco hospital Alivio del Sufrimiento, como así él quiso que se llamase. Obra colosal que comenzó con la adquisición del terreno en el año 1940 y concluyó 16 años más tarde, un 5 de mayo de 1956, inaugurándolo el mismo Padre Pío en la explanada, rezando la misa de y el día de San Pío V. 5 de mayo. Esta observación nos permite hacer algunas reflexiones del parecer del Santo Capuchino sobre el Concilio Vaticano II y las reformas que de él surgieron, en particular el nuevo rito de la misa. Sin perder el espíritu de obediencia religiosa, se mostraba refractario a lo que estaba sucediendo en dicho concilio y en sus reformas. Con el cardenal Bacci era muy allegado y tenía muy buena relación, y fue, sobre todo él, su protector en la segunda y virulenta persecución que sufrió a partir del año 60, atenuada por el sucesor de Juan XXIII, Pablo VI, con quien tenía cierta simpatía. Este cardenal, como ustedes recordarán, es un nombre conocido, Cardenal Bacci, que en unión al que era entonces prefecto para la Congregación de la Fe, el cardenal Ottaviani, elaboraron el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, que le presentaron al Papa Pablo VI, indicándole que este rito que se pensaba promulgar, salido de las manos de Monseñor Aníbal Bugnini, quien embanderaba la facción ultraprogresista de los países llamados del Rin y del grupo protestante de Taizé, con Max Turian a la cabeza, este rito se apartaba en conjunto y en detalle de lo definido por el Concilio de Trento en la Ascensión 22ª respecto de la misa. Recordemos, para nuestra gloria, que nuestro venerable fundador, Monseñor Lefebvre, fue uno de los convocados por ambos cardenales para la realización de dicho estudio crítico. Es decir, que el Padre Pío, amigo y confidente del cardenal, tenían un mismo parecer en lo doctrinal, lo cual nos da la llave de la interpretación del por qué
estando en su convento de Foggia, le escribiera el 17 de febrero de 1965 a Pablo VI, varios años antes de la promulgación del nuevo rito, que se le concediera la autorización de seguir rezando la misa según el rito tridentino de San Pío V. ¿Cómo supo el Padre que lo que se venía no sería del agrado de Dios? Aquí diríamos, no hacían falta necesariamente los dones preternaturales de los que gozaba. Era de público dominio que desde el primer domingo de la Cuaresma de ese año 65, primer domingo de Cuaresma, habían comenzado los experimentos litúrgicos en lenguas vernáculas y con cambios en la celebración, en donde, como afirma Yves Girard en su libro sobre nuestro santo, el Padre Pío, se revolucionaba la formulación teológica del sacramento, cosa que rechazaba el Padre visceralmente. De hecho, él muere 6 meses antes de la promulgación de la nueva misa, sin que jamás la haya rezado, ni tampoco en su versión experimental, aunque ya en las últimas misas que rezó, lo tuviese que hacer con el altar cara al pueblo, como se ve en la última misa con motivo de las bodas de plata de sus estigmas, 2 días antes de su fallecimiento. Siempre rezó y murió rezando la misa tridentina. El asunto es que el Papa, a pesar de las diferencias que tenía con el santo, por medio del cardenal Bacci, le hace llegar el 9 de marzo del 65 la concesión para que pueda seguir rezando el rito sin acoplarse a las modificaciones que éste ya estaba sufriendo. El padre estaba muy angustiado por las novedades y las divisiones que surgían cuando se había dicho que el concilio traería un reflorecer en la Iglesia, que sería una nueva primavera en su seno. Cuando el cardenal Bacci le trajo la autorización solicitada del romano pontífice, le dio gran paz y tranquilidad, pero a su mejor estilo, a modo de consejo, le dijo: el concilio, por piedad, terminadlo pronto. El padre tenía una visión mucho menos optimista del mundo y de la Iglesia que de lo que era de la jerarquía de la Iglesia. De ahí en más, su sentimiento dominante sería el de la inquietud. Si tocamos el tema de la oración, su oración vocal y mental fue continua durante toda su vida. Guardaba un rosario en el bolsillo de su escapulario, al que metía la mano permanentemente para deslizar las Ave Marías, sobre todo cuando confesaba. Solía repetirla a sus hijos, como se los dijera hace unos instantes: busca leyendo, encuentra meditando, para mostrarles la importancia tanto de la formación intelectual como de la oración, en particular la meditación. Llegamos por fin al final de sus días con motivo de su aniversario, que decíamos se habían organizado los festejos y él debería solemnizar la Santa Misa el 20 de septiembre, justamente los 50 años de la aparición de las estigmas. Ya sin fuerzas, entre sus sillas de ruedas y sus asistentes, diácono y subdiácono, fue prácticamente sostenido durante toda la misa. El 21 no pudo celebrar y al día siguiente lo hizo, pero dando pocas comuniones y pocas confesiones. El obispo bendijo la cripta de la iglesia en la que, ¿quién iba a decirlo?, al día siguiente el cuerpo del Padre Pío descansaría hasta el día de la resurrección final. En la madrugada del 23 de septiembre del 68 entregó su espíritu, luego de haberse confesado, recibido la extremaunción y repitiendo en sus labios constantemente sus 2 amores, los nombres de Jesús y de María. No quisiera terminar esta charla, ya estamos
en el tiempo indicado para dar cabida al Santo Rosario, sin remarcar la primera de sus picardías una vez fallecido. Se nos dice que al fallecer la noticia voló de una parte a la otra. Sus hijos, que estaban agolpados en la puerta de la iglesia ese 23 para la madrugada asistir a la Santa Misa, se enteran que el padre falleció. Todos deseaban verle en la ventana de su celda, como era la costumbre, para recibir el adiós moviendo su pañuelo. De pronto, un griterío sin igual, y los pañuelos de todo el mundo se levantaban para saludar a quien desde la ventana, ya muerto, sin embargo lo veían, que saludaba. Rápidamente los monjes quisieron evitar el tumulto, imagínense, poniendo una sábana blanca en la ventana. Claro, y el padre Pío, como le pusieron una sábana blanca en la ventana, ya estaba limitado. Muy bien. ¿Qué pasó? La sábana quedó y en la ventana ya no se veía nadie. Pero es aquí que empezó a verse en todos los vidrios de las ventanas del convento al Padre Pío saludando, lo cual muestra cuán cerca está de Dios y cuán cerca sigue de aquellos que lo siguen. Así es este pícaro santo que muy cerca debe estar del trono del Cordero, como se nos refiere en el Apocalipsis de San Juan. Para concluir, diríamos, es nuestro mayor deseo poder formar dentro de la tradición uno de esos grupos de oración que el Padre Pío tanto deseaba, porque tenía la plena convicción, mis queridos hermanos, de que aquel que reza se salva y el que no reza como se debe no se salva. Ya el tiempo nos dirá si este deseo lo podemos hacer realidad en nuestra capilla. Quiera Dios que sí. Aprovechemos los instantes que quedan para prepararnos a rezar bien el Santo Rosario y la Santa Misa, de modo de ofrecer la comunión por nuestra fraternidad sacerdotal San Pío X y luego, sí, recibir la bendición con el mitón bendito. Que el Padre Pío nos acompañe y nos alcance las gracias necesarias para perseverar a pesar de las pruebas que el cielo nos conceda y de esa manera contar con Él como con un segundo ángel custodio. Ave María Purísima.